Hola a todos, hoy vamos a ver cómo generar o modelar el comportamiento de un circuito que genere una señal PWM de manera dinámica. Cuando digo dinámica me refiero a que el duty cycle o la carga de trabajo la podemos cambiar en nuestro programa. Os recuerdo que ya modelamos el comportamiento de un circuito que generaba una señal PWM y lo llamamos simple porque esa carga de trabajo, ese duty cycle era fijo. Este circuito que vamos a modelar ahora en este vídeo lo que hace simplemente es que podamos cambiar esa carga de trabajo, ese duty cycle, de manera dinámica. Así que antes de entrar, si quieres tener algún tipo de referencia, cómo modelar un circuito, comportamiento de un circuito que genera una señal PWM, en este caso fija, pues bueno, pues saldrá por pantalla por si queréis, bueno, pues habéis entrado directamente en este vídeo. Si ya tenéis algún tipo de idea y ya simplemente lo que queréis mejorar ese circuito PWM, hacer que la carga de trabajo, el duty cycle sea dinámico, pues es lo que vamos a hacer en este vídeo. Y como siempre suelo decir cuando trabajamos con este tipo de circuitos en lenguaje HDL, lo primero que vamos a hacer es modelar el comportamiento del propio circuito de manera general. Por lo tanto, sepa que valdrá ese tipo de modelaje o comportamiento, valdrá por cualquier tipo de FPGA. Después lo que haremos es validar el comportamiento del circuito mediante simulación. Y finalmente adaptaré o inicializaré el modelo que acabamos de crear, lo que vamos a crear, para mi FPGA y mi placa de desarrollo en concreto. Simplemente deciros que mi FPGA es la Zyklon 2 de Altera y podéis pensar, como ya sabéis, la Zyklon 2 de Altera es una FPGA, pues bueno, decirlo de alguna manera, antigua, bastante antigua, ¿vale? Y por eso el entorno de trabajo Quartus que soporta o que trabaja la última versión de Quartus que vale para la FPGA, la Zyklon 2, pues sería Quartus 2, ¿vale? ¿Por qué utilizo ese tipo de versión de FPGA, ese tipo de versión de Quartus? Ya que podemos decir que están, por decirlo de alguna manera, obsoletos, aunque no lo están, pero bueno, por decirlo de alguna manera, están obsoletos, son antiguos, por la sencilla razón de que la placa de desarrollo que tengo alrededor de mi FPGA, pues tiene muchos periféricos. Y para los ejemplos que estamos haciendo, pues me vale. Y esa es la razón principal. Así que lo primero que voy a hacer es crear un proyecto en Quartus. Así que lo damos aquí a crear proyecto, le damos a nuevo y bueno, pues le indicamos dónde vamos a guardar el proyecto. En mi caso yo tengo ya mi workspace aquí en HDL, en Verilog y todos los ejemplitos. Lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta que se llame PWM dinámico. Tal que así. Y ahí es donde vamos a guardar pues el proyecto. Y el nombre del proyecto pues lo mismo, PW dinámico. ¿Vale? Y automáticamente Quartus pues me asigna el top level entity en PWM dynamic, el mismo nombre que el proyecto. Le damos a siguiente y aquí no voy a agregar ningún tipo de archivo, sino que, bueno, como tampoco el modelaje de este comportamiento de circuito tampoco es muy complejo, pues lo vamos a hacer desde cero. Así que le damos a siguiente y aquí voy a seleccionar mi FPGA. En mi caso la Zyklon 2 y la voy a filtrar por nombre. La mía es la EP2 C35 F67 2C6. Y aquí la tenemos. Le doy a siguiente. Y en simulación, pues bueno, vamos a utilizar la versión gratuita de ModelSim, como digo, la versión de Altera, ¿vale? Y el lenguaje de programación pues será Verilog, en nuestro caso. Y lo demás pues lo podemos dejar como está. Si queramos siguiente, tenemos un resumen de nuestro proyecto, la configuración de nuestro proyecto y le damos a terminar. Bien, esperamos hasta que todo esté perfecto y ahora lo que tenemos que hacer simplemente pues añadir archivito en Quartus, tal que así, un archivito en Verilog, le damos OK y antes que nada pues le voy a guardar como, el nombre lo dejo tal como está y me cercioro de que esta opción está habilitada para que así una vez que guarde el archivo pues automáticamente se agregue al proyecto tal que así. Y lo que voy a hacer ahora pues, es modelar el comportamiento de un circuito que genera una señal PWM que sea dinámica, es decir, que podemos cambiar el duty cycle o el ciclo de trabajo de manera dinámica cuando queramos. Y lo voy a hacer de manera general. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es identificar o definir la entrada y salida de nuestro módulo. Así que lo primero que hacemos es module y vamos a darle el nombre, pues el mismo nombre del archivo.
dynamic, así no tendremos problemas después a la hora de configurar el top level entity. Bien, para las entradas, pues necesitamos la frecuencia del oscilador para nuestro PWM, así que lo vamos a llamar clock. Y después vamos a definir otra entrada que será la de activar o desactivar nuestro módulo, que la vamos a llamar enable. Y lo que vamos a hacer con la entrada enable es que si la entrada enable está en alta, está a 1, nuestro módulo PWM dynamic va a estar desactivado. Y si la entrada enable está en baja, está a 0, significa que nuestro módulo PWM dynamic va a estar activado. ¿Vale? Eso lo veremos ahora y lo desarrollaremos más adelante. Y otra entrada que necesitamos es como ese PWM va a ser dinámico, significa que el duty cycle o el ciclo o la carga de trabajo se puede cambiar de manera dinámica, pues necesitamos una variable que sea la de contador. Así que será 7, 0. Bueno, cuando digo variable contador, realmente una variable, no una variable contador, sino una variable de referencia para saber hasta dónde nuestra variable contador que vamos a generar, que vamos a definir ahora, pues va a contar. ¿Vale? Sería el límite. Lo va a llamar PWM count. Y por último, lo que tenemos que definir será la salida. ¿Vale? Que será PWM, tal que así. Y bien, una vez que lo tenemos, antes de que me olvide, voy a cerrar el módulo y ahora empezamos a trabajar. Vuelvo a repetir, el concepto es que vamos a tener una variable contador que la vamos a definir ahora mismo, por ejemplo, registro 7.0 y la defino de manera registro porque la vamos a manipular en un bloque always. Y la vamos a llamar, por ejemplo, PWM counter. Y ya que estamos, la voy a inicializar a 0. Tal que así. Y ahora voy a definir ese bloque always que he dicho anteriormente. Simplemente definirlo tal que así, ¿vale? No lo voy a desarrollar. Y ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar con ese bloque always. La teoría o el concepto es que esta variable contador se va incrementando en una unidad hasta que llegue al valor de esta variable de entrada que es el PWM count. Cuando llegue a esa variable de entrada, simplemente lo que hacemos es la salida. Si esta variable es menor que esta, pues la salida PWM estará en alta. Mientras que si esta variable es mayor o igual que esto, significa o mayor que eso, digamos, la salida PWM estará en baja. Y de esa manera podemos generar una salida PWM de manera dinámica. ¿Vale? Simplemente cambiando el valor PWM count de la entrada de este módulo, PWM dynamic. Así que vamos a ver cómo funciona. Lo primero también que hemos dicho es que vamos a trabajar con un reloj, un oscilador de PWM de entrada, que será el de clock. Por lo tanto, vamos a decir, por ejemplo, que a cada flanco negativo de esta variable de reloj, pues ese bloque always se va a activar. Esto lo digo porque ese bloque PWM Dynamic que estamos creando es un bloque síncrono, ¿vale? Y la siguiente variable que va a hacer que ese bloque always se entre será el cambio de estado de la variable de entrada input. Por ejemplo, a un pulso positivo, un cambio de un flanco positivo, que vaya de 0 a 1 o en baja a alta. Bien, una vez que tenemos identificadas aquellas variables de entrada que nos fuerzan a entrar en ese bloque always, vamos a desarrollar ese bloque always. Y para ello lo primero que vamos a hacer es centrarnos en esta variable, la de enable. ¿Vale? Vamos a decir, por ejemplo, si la variable enable es igual a 1 o está en alta, esta variable contador pues se va a poner a 0. ¿Vale? Tal que así. Se resetea la variable contador. En otro caso, si esa variable contador o la variable enable, mejor dicho, está en baja, significa de que ahora nuestro módulo PWM Dynamic pues está funcionando. Y para ello ahora nos vamos a centrar en la variable esa de counter que hemos creado.
y decimos que si nuestra variable counter es menor que el límite, que en este caso sería de 8 bits, por lo tanto, estamos hablando de una variable 255 porque cuenta de 0 a 255, por lo tanto, en teoría son 256 pasos. Y estamos en esta opción, si es menor, pues lo que hacemos es incrementamos la variable counter en una unidad. Tal que así, ¿vale? Y una vez que llegue al máximo de su cuenta, pues lo que hacemos simplemente es ponerla a 0. Voy a copiar todo esto para hacerlo más rápido y simplemente se resetea la variable counter. Bien, y ya tenemos el bloque always. Voy primero a completar el modelo de nuestro bloque PWM Dynamic y después ya explicaré paso a paso cómo funciona. Una vez que tenemos ya definido tanto la variable clock como la variable enable dentro del bloque always, ahora lo único que nos queda sería la salida, ¿vale? Que en este caso sería PWM output. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente con assign. Y en el assign lo que vamos a hacer, cuidado, con el assign lo que vamos a hacer simplemente pues comprobar de que vamos a utilizar un comando ternario. Y de esta manera. pwcounter, si es menor que el límite o el de referencia, si es menor, pues que la salida PWM, se me había olvidado ponerla aquí, la salida PWM, pues obtenga el valor de 1 en alta. Y por el contrario, cuando no se cumpla esa condición, pues que se ponga a 0. ¿Vale? Y en teoría, pues ya lo tendríamos. Y ahora voy a explicar más o menos cómo funciona y voy a incorporar unas modificaciones para que contemple todos los casos. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Hemos definido entradas y salidas, ¿vale? Y hemos añadido una entrada que será de enable. Y esta señal de enable activa este bloque always. ¿De qué manera? Pues bueno, cada vez que la variable enable de entrada pase de un flanco positivo, es decir, pase de baja a alta o de 0 a 1, lo que hace es que se resetea la variable PWM counter que hemos definido aquí, ¿vale? Mientras tenemos esta condición, estamos siempre aquí, en esta parte del bucle. Y la variable PWM counter se asignará el valor de 0. Una vez que la variable de entrada enable pasa a baja, significa que el bloque PWM dynamic está funcionando. Y por lo tanto ahora ya estaríamos en esta condición de aquí. Estaríamos en este bloque always cada vez que haya un flanco negativo de reloj. Y para ello lo que hacemos simplemente es incrementar la variable PWCounter en una unidad. ¿Vale? Se va incrementando hasta que no se cumple esta condición. Hasta que se llegue al límite, como es de 8 bits, hasta que llegue a 255. Por lo tanto, lo que hacemos es resetear la variable PWCounter y empezar nuevamente de 0, ¿vale? De 0 hasta 255 de manera infinita mientras haya un flanco negativo de reloj. Y eso es lo que hacemos en ese bloque always. Y por último, lo que hacemos es simplemente asignar la salida, generar la señal de PWM, pues con esta condición. Y mientras esa variable contador counter se va incrementando, lo que decimos es que si esta variable contador sea menor que el valor de referencia que hemos indicado a la entrada, la salida PWM será 1, estará en alta. Y cuando se sobrepase esa condición, la señal de referencia, pues se pondrá en baja. Y de esa manera, pues generamos un tren de pulsos con un duty cycle o con un ciclo de carga determinado. Bien, ¿podemos decir que hemos terminado? Sí, pero habría una condición la cual no se cumpliría. Por ejemplo, cuando está al 100% o cuando está con 0. Aquí, por ejemplo, si pwcount, el de referencia, vale 0, ¿vale? Cada vez que pwcounter valga 0 también, se activará 1. Habrá un pulso, un falso pulso en la salida. Lo que se suele llamar también un glitch, ¿vale? Entonces, para
prever o para evitar eso, lo que vamos a poner aquí es otra condición en nuestro bucle o en nuestra condición, nuestra asignación ternaria, que será simplemente comprobar esa condición. Si pwCount, si el de referencia vale 0, ¿vale? Si esto vale 0, simplemente lo que decimos es que a la salida se le asigne el valor de 0, que esté en baja. Y por el contrario, si no es así, pues entonces pasamos a esta condición de aquí. Lo voy a explicar nuevamente. Aquí en PWM, si el de referencia vale 0, forzamos que la salida PWM pues valga 0. ¿Vale? Si el de referencia pwCount no es igual que 0, pues entonces ya estaríamos en esta condición. Y estaríamos en la condición del contador entre la variable contador interna pwCounter y el valor de referencia. Y la salida pues se asignará en alta o en baja dependiendo de esta condición. Y con esto de aquí pues ya cubrimos todos los escenarios posibles para nuestro módulo bloque PWM Dynamic. Y hasta aquí, digamos, la teoría. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es cerciorarnos y verificar que lo que hemos definido aquí, el modelo que hemos definido, pues es correcto mediante simulaciones. Y antes de ir voy a guardarlo. Y para las simulaciones, pues bueno, nos venimos aquí, creamos un nuevo archivito en Verilog y le damos a guardar como el mismo nombre y simplemente le ponemos la coletilla tb de testbench. Nos cercioramos de que esta opción está activada para que una vez guardemos nuestro archivito se incorpore en nuestro proyecto de manera automática. Y ahora para nuestro fichero o archivo de simulación de testbench, simplemente pues tenemos que nuevamente definir entrada y salida e inicializar nuestro bloque PWM Dynamic que acabamos de crear. Así que vamos a empezar con el módulo y vamos a ponerle un nombre. Y el nombre que le voy a poner pues va a ser el mismo nombre que el fichero, el archivito de aquí, ¿vale? PWM Dynamic testbench, tal que así. El module, para que no se me olvide. Y ahora empezamos a definir entradas y salidas. Entradas, pues será todas aquellas entradas que queremos manipular, ¿vale? Variables que queremos manipular, por ejemplo, la variable de reloj, que la vamos a crear. Otra variable tipo registro, que será la de enable, para activar y desactivar el bloque PWM Dynamic. Otra variable tipo registro, y en este caso será la de referencia de 8 bits PWM Count. Y finalmente la salida, que será tipo wire PWM out, y le voy a poner el número 0, bueno, pues si quiere definir más de una salida. En mi caso voy a definir simplemente una. He definido entrada a estas variables de tipo registro simplemente porque las voy a manipular dentro de un bloque, ya sea always o initial, ¿vale? Entonces necesito declararla tipo registro. Y ahora el siguiente paso será pues inicializar nuestro módulo. Así que copio el módulo, el nombre del módulo, me vengo aquí, lo pego y ahora le doy un nombre. Unit under test, por ejemplo, el número 0. Y ahora tengo que inicializar las entradas y salidas de mi módulo respecto a la entrada y salida del test bench que acabo de crear aquí. En mi caso es muy fácil porque he definido con el mismo nombre que tengo aquí, el PW Dynamic, mi módulo, entrada y salida, la misma nomenclatura, el mismo nombre que la del test bench, con excepción de la salida, ¿vale? Así que empezamos. PWM count será el mismo. Declaramos la variable de reloj. La entrada enable. Y finalmente la salida PWM, que esta sí le he cambiado el nombre por este. Lo que voy a hacer es copiar y pegar para que sea más rápido. Y bien, una vez que tenemos inicializado nuestro módulo, ahora simplemente pues voy a empezar a jugar con aquellas entradas para después ver la salida y comprobar de que el funcionamiento de nuestro módulo pues, es correcto.
Y para ello, pues voy a crear un bloque initial, tal que así, y voy a empezar pues a darle valores a las entradas. El primer valor del reloj, pues la voy a poner, por ejemplo, en baja. ¿Vale? Eso da igual, pero bueno, voy a ponerlo en baja primero el reloj. Y la de enable, pues lo que voy a hacer es ponerla en alta para desactivar nuestro bloque PWM Dynamic. La pongo en alta. Y ahora le doy una unidad de tiempo. Por ejemplo, 500. Recordar de que esto significa una unidad de tiempo, que va a esperar 500 en unidad de tiempo, y dependiendo, si no especificamos nada en nuestro test bench, esta unidad de tiempo dependerá de vuestro entorno de simulación, el que tenga por defecto. Si por lo que sea queréis forzar a una unidad de tiempo concreta o especificarla, pues nos vamos aquí arriba del todo y ponemos timescale, y ahora especificamos pues la unidad de tiempo y la resolución. Y yo lo voy a poner por milisegundos, ¿vale? Será en milisegundos, resolución de 1 milisegundo. Por lo tanto, este 500 significa 500 milisegundos. Una vez dicho esto, ahora vamos a seguir jugando con las variables. La de reloj ya no la voy a tocar nada más porque voy a crear un bloque always donde genere esa variable de reloj. Ahora voy a trabajar con la de enable. Y ahora voy a activar mi bloque PWM Dynamic. Por lo tanto, tengo que ponerlo en baja. Y voy, para que todo vaya bien, esperar, pues, por ejemplo, 2 milisegundos. A veces en 2 milisegundos. O bueno, para comprobar mejor, voy a intentar ni siquiera esperar. Lo voy a poner todo del tirón, ¿vale? Así que será PWM. Y ahora voy a trabajar con la variable de count, con la de referencia. Tal que así. Y ahora voy a empezar a definir la carga de trabajo. Por ejemplo, vamos a empezar con una carga de trabajo de 0. Así que toda la señal PWM, esa apagada, esté en 0. Decimal a 0. Y esto sería lo mismo que decir que 0%. 0% PWM duty cycle. Y lo que voy a hacer, pues bueno, pues esperar 1500 pues, milisegundos. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es trabajar con esto. Así que lo voy a copiar para aligerar y voy tal que así. Y ahora lo explico. Entonces lo que voy a hacer al siguiente paso es cambiar el duty cycle y en vez de 0%, pues lo voy a poner al 23% más o menos. Eso significa que el contador tiene que estar 59. Eso es simplemente una regla de 3, ¿vale? Significa de que si 255, que sería, digamos, el número final, número total, sería 100%, el 23% pues nos daría un valor de 59, más o menos, ¿vale? Voy a poner aquí más o menos, porque daría, este sería el 23% de duty cycle. Significa que la señal pues estaría 23% en alta y el restante estaría en baja. Y aquí lo que hago simplemente es activar, aquí lo que hago es desactivar el módulo, el bloque PWM Dynamic y después activarlo nuevamente. ¿Y por qué hago esto? Simplemente para resetear la variable contador, es decir, para forzar que estemos en este estado, ¿vale? Y lo hago de esa manera para que sea más fácil a la hora de simular nuestro programa. Ahora cojo esto nuevamente y voy a cambiar los valores de referencia. Y nuevamente lo que voy a hacer es forzar que la variable interna de contador dentro de nuestro bloque se resete a 0. Y ahora en vez de 23%, por ejemplo, lo pongo en 50%. Y para el 50, pues el número sería 128. Copio nuevamente. Y vamos a poner, por ejemplo, ahora al 75%. Y para el 75, pues sería 191. Y finalmente lo que voy a hacer, para que no se haga muy largo, es que esté todo al 100%. Es decir, que la señal de salida esté toda en alta.
Por lo tanto, el número límite sería 255. Y como podemos ver, hemos pasado de 0 a 255, que sería el límite, porque hemos definido, ¿vale?, que la resolución de nuestro bloque PWM es de 8 bits. Y por tanto, los pasos serían de 0 a 255. En total, 256 pasos. Y aquí ya lo tenemos. Y ahora lo único que le voy a decir a mi programa es que me pare, bueno, que me pare aquí, que me espere 1500 y me pare la simulación. Bien, pues ya tengo el bloque de initial donde juego con las variables de entrada, la de enable y la de referencia para cambiar el duty cycle de la señal. Ahora lo que voy a hacer simplemente es generar una señal de reloj. Y para ello pues lo voy a hacer con un bloque always. Always. Simplemente voy a definir el bloque y ahora empezamos a trabajar en el bloque. Bien. Y aquí en el bloque always, pues evidentemente lo que vamos a hacer es generar la señal de reloj. Por lo tanto, le ponemos asterisco y decimos que la variable reloj clock pues cambie su estado, pase de alta a baja, de baja a alta, pues cambie su estado pues cada X tiempo. Y por ejemplo, no sé, cambie de estado, pues vamos a decir, pues vamos a poner por ejemplo 2 milisegundos, ¿vale? Cosa importante, si cambia de estado cada 2 milisegundos, significa de que la variable de reloj cada 2 milisegundos va a pasar de baja a alta y cuando pase otros 2 milisegundos va a pasar de alta a baja, ¿vale? Así que vamos a poner aquí cómo funciona esto realmente y la relación entre la frecuencia del oscilador del PWM con el periodo o frecuencia de nuestra señal generada de PWM, que son cosas distintas. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Esto significa, la frecuencia sería, porque eso sería en unidad de tiempo y eso es unidad de frecuencia, ahora mismo. Pues la unidad del oscilador o la frecuencia del oscilador de nuestra señal PWM sería 2 veces, ¿vale?, nuestro valor de aquí. En este caso, 2 milisegundos. Y sería 2 veces por lo que yo acabo de decir. No tenemos un ciclo completo hasta que no entremos en este bloque always 2 veces. ¿Vale? Por tanto, sería cada 4 milisegundos y por eso sería 2 multiplicado por el tiempo de aquí. Y eso nos daría... Cierro. Aquí lo cierro. Bueno, voy a ponerlo mejor para que se vea mejor. Que no haya ninguna duda. Eso nos daría una frecuencia de 250 Hz. Bien. ¿Pero significa de que nuestra señal de PWM es de 250 Hz? No. Esto lo que significa simplemente que nuestro bloque PWM Dynamic le vamos a inyectar una frecuencia de 250 Hz. ¿Y cómo se traduce esta frecuencia de 250 Hz a la frecuencia final de nuestra señal PWM? Pues lo voy a enseñar con esta relación, con esta fórmula. Entonces, el periodo de nuestra señal PWM real, la de la salida, pues viene referenciada o asociada a esta relación, a esta fórmula. ¿Vale? La voy a escribir primero toda y ahora os explicaré cómo funciona. PWM, la resolución menos una unidad, multiplicado pues simplemente por esto. De aquí. De aquí. Bien. Le damos a igual y ahora os voy a decir cómo funciona eso cambiándole los valores. Esta relación que tenemos entre la frecuencia del oscilador del PWM, es decir, la frecuencia que entra en nuestro bloque PWM Dynamic, se traduce a una señal de salida de PWM, la señal que estamos generando, con esta relación. Y sería la resolución, sería 2 elevado a la resolución de nuestro bloque PWM, que en este caso sería de 8 bits. Así copio esto y pongo aquí, sería una resolución de 8 bits, multiplicado, porque claro, tenemos que pasar de frecuencia a unidad de tiempo y sabemos que para pasar la relación entre frecuencia y unidad de tiempo pues sería la inversa de una de las dos, ¿vale?
Entonces pasamos a la inversa. Y sería la inversa de la frecuencia que entra en nuestro bloque PWM Dynamic. Y de esta manera, si hacemos los cálculos, pues nos daría un periodo de 1,02 segundos, que es lo mismo decir a una frecuencia de 0,98 hercios, es decir, casi un hercio. Bien, lo voy a repetir nuevamente para que no haya ningún tipo de lío. Tenemos nuestro bloque PWM Dynamic que acepta un reloj, pero este reloj de entrada no es el reloj de nuestra señal de salida PWM. Este reloj de entrada simplemente es porque nuestro bloque PWM Dynamic es un bloque síncrono. Significa de que necesita una señal de reloj para que funcione. Entonces, para hacerlo funcionar es esta señal de reloj. Pero la señal de salida va asociada a otra historia. La señal de salida va asociada con esta relación, con esta fórmula que tenemos, que hemos puesto aquí. Y la señal de salida, o la frecuencia, o el periodo de la señal de salida, pues va relacionada con la resolución de nuestro bloque PWM, que en nuestro caso de aquí, en este ejemplito, es de 8 bits, multiplicado simplemente por la frecuencia de entrada a nuestro bloque PWM Dynamic, que en este caso hemos dicho que serán 250 Hz. Si calculamos esta fórmula, esta relación, pues nos da un periodo de 1,02 segundos, o lo que es lo mismo, casi un hercio. ¿Vale? Significa de que tenemos una señal de 250 Hz que entra en nuestro bloque PWM Dynamic y la señal de salida que generamos el tren de pulsos de PWM es de casi un hercio. ¿Vale? Simplemente pues, tenéis que jugar con ese tipo de relaciones. Y con ese tipo de relaciones y la frecuencia y la resolución, pues ya podéis jugar con la frecuencia de salida de vuestro bloque PWM. Bien, una vez dicho esto, le damos a guardar y ya tenemos listo nuestro fichero o archivo de simulación, nuestro test bench. Y antes de hacer nada, lo que voy a hacer es configurarlo. Así que me voy aquí a Setting y dentro de simulación le voy a decir que compile un test bench y le doy a test bench. Bueno, aquí no debe haber ninguno, imaginemos que no hay ninguno, le doy a nuevo. Bueno, antes que nada, siempre se me olvida, lo que voy a hacer es grabar o guardar el nombre de mi test bench. Lo guardo y ahora sí, lo configuro, me voy a simulación, le doy a compilar, test bench, le doy a nuevo y el nombre de test bench sería el nombre del archivito y el nombre de top level entity del test bench sería el nombre de aquí, ¿vale? Yo como los dos tenemos el mismo nombre, el de aquí, el del archivo, pues perfecto. Y por último, simplemente lo que hacemos es agregar ese test bench. Lo encontramos aquí con la coletilla TV, lo agregamos, le damos OK, OK, Apply y OK. Y en teoría, pues ya Quartus lo puede encontrar y lo puede ahora compilar y sintetizar. Lo doy a guardar por si acaso y ahora le damos a compilar y sintetizar. Si no he cometido ningún error, pues bueno, pues debería estar listo en unos pocos segundos. Y de momento parece que todo va bien. Bien, no tenemos ningún tipo de error. Lo que hacemos ahora es simplemente pasar a la simulación. Y para la simulación, pues bueno, le damos aquí y arrancamos la versión gratuita de ModelSim, pero la versión altera. ModelSim lo procesa todo, le damos aquí para ver el nombre de las señales y ahora simplemente quitamos el zoom. ¿Vale? Y ahora podemos pues, analizar las salidas. Antes que nada, aquí en Count, lo que voy a hacer, en vez de binario, lo voy a poner un sign, que no tenga signo, que sea decimal. Y estos números, pues bueno, pues no son familiares porque son los números que hemos usado a la hora de nuestro test bench para la simulación, ¿vale? Y estos números pues corresponden a un tanto por ciento o al ciclo de trabajo o el duty cycle de nuestra señal. Este sería el 0%. Y todas las señales de PWM de salida estarán bajas, como podemos ver aquí perfectamente. Todos están bajas, sin un glitch. El 59 será el 23%, y ahora lo vamos a calcular. Significa de que la señal de salida PWM estará en alta un 23% simplemente de toda la señal.
Tenemos aquí el 128, que sería el 50%, que sería la mitad de la señal. Tenemos el 191, que sería el 75%. Y finalmente tenemos 255, que sería toda la señal de salida estará en alta. Así que lo primero que vamos a hacer es simplemente evaluar o comprobar de que realmente, vamos a poner aquí un cursor, vamos a comprobar el periodo de nuestra señal PWM. Vamos a agregar otro cursor. Y si todo está bien, si hemos hecho los cálculos correctamente, lo hemos configurado correctamente, el periodo, como pusimos aquí, calculamos aquí, el periodo debería de ser 1,02 segundos. Así que activamos esto, lo ponemos aquí y aquí lo tenemos, ¿vale? 1,02 segundos. Vale, eso ya depende del cursor, aquí lo tenemos, 1,022 segundos. Sería el periodo. Por lo tanto, una cosa que ya tenemos correcta. Ahora vamos a comprobar realmente los pasos del 0%, no hace falta nada comprobar porque vemos que todas las señales están en 0, están bajas, y ahora vamos a comprobar 59, que sería el 23%. El 23% de 1,02 pues sería alrededor de 0,23 milisegundos. Así que nos venimos aquí y aquí lo tenemos, ¿vale? 0,23 milisegundos. Perfecto. Por lo tanto, el del 23% está correcto. Ahora vamos a comprobar el de 50%, que el 50% de 1,02 pues sería alrededor de 0,51 y aquí lo tenemos, ¿vale? 0,514, perfecto. Ahora vamos a comprobar el del 75%. Ponemos esto aquí, activamos el cursor 2 y lo ponemos aquí. Y el 75% de 1,02 sería alrededor de 0,765, 76 y algo, ¿vale? Segundos. Por lo tanto, el 75% pues también funciona. Y finalmente, el 255 equivale al 100% de la señal en alta. Como podemos ver aquí, todo en alta. Bien, ya puedo quitar los cursores porque antes de irnos, porque ya podemos ver de que nuestro modelo pues funciona como esperábamos, todo funciona perfectamente. Pero antes de salir de la simulación, queremos ver realmente cómo funciona el tema del enable, de la señal de entrada. Y podemos ver de que aquí hay, ¿vale? El enable pues está activado en ciertas partes y eso era para resetear la variable contador interna de nuestro módulo PWM Dynamic. Así que lo que quiero ver realmente si esa variable pues se resetea o no. Así que lo que hago es que activo esto y la variable está aquí. Así que me la traigo para acá y la voy a poner debajo de PW Dynamic del enable, como lo tengo aquí. Evidentemente ahora no me sale nada porque debería de realizar la simulación nuevamente. Para ello, pues le damos aquí a Restart, decimos que sí, que borre todo y le damos a que haga una nueva simulación. Bien, nos dice que ya ha parado aquí en 1500, en el stop. Una vez que se ha procesado todo lo anterior, podemos cerrar esta ventana y ahora lo que hacemos es que quitamos el zoom. Vamos a abrir esto un poquito y lo que vamos a hacer es que esta variable PWCounter, que será la de contador interna de PWM Dynamic, la vamos a poner en unsigned, de esta manera, ¿vale? Podemos ver que empieza en 0 y después aquí, pues bueno, pues no se ve nada porque recordar de que esta variable PWCounter se va incrementando en un valor de 0 hasta 255 y se resetea nuevamente de 0 hasta 255. Por tanto, le damos aquí al zoom y podemos ver aquí cómo se va reseteando, se va incrementando, mejor dicho. Y lo que quiero ver es que la variable cuando la enable está a 1, pues esa variable se pone a 0. A ver si lo encuentro. Vamos a ver, más fácil por aquí. Aquí está, ¿vale? Aquí lo podemos ver, por ejemplo. A ver, que la he perdido. Aquí está. Entonces quiero ver de que cuando la entrada de enable está en alta, significa de que nuestro bloque PWM Dynamic está desactivado y la variable contador PWM Counter, que es la variable interna del bloque PWM Dynamic, pues se pone a 0.
¿vale? Como podemos ver, por ejemplo, aquí, antes la variable estaba en 119, significa que en el siguiente flanco de bajada del reloj de clock tendría que incrementar a 120. Pero como la variable, como la entrada de enable está en alta, lo que se hace es que se resetea a 0, ¿vale? Y lo que hace es empezar nuevamente, una vez que la variable de entrada enable pues se pasa en baja. Y una vez que está en baja, pues empieza a contar nuevamente. Y por lo tanto podemos decir de que la entrada enable pues funciona también como esperábamos, como habíamos esperado, como habíamos modelado nuestro bloque. Así que en la simulación pues vemos que todo está bien, no vemos ningún glitch y vemos que el funcionamiento puede ser el que esperábamos. Así que ya podemos cerrar la simulación. Nuestro programa, nuestro modelo, pues parece que funciona. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es inicializar nuestro bloque PW Dynamic para mi FPGA concreta y mi placa de desarrollo concreta. Así que ya el test bench lo puedo cerrar. Y para ello, pues simplemente lo mismo, creo un nuevo archivito en Verilog, a guardar como, el mismo nombre y lo que voy a hacer es cambiarle la coletilla. Voy a poner C2, D2. D2 de Ciclón 2 y D2 de, bueno, pues es el nombre, el part number de mi placa de desarrollo, la D2 de Altera hecha por TeraSic. Me cercioro de que esta opción es habilitada para que una vez que salve o guarde el archivo, se me incorpore aquí al proyecto. Y bien, como siempre, pues tenemos que identificar las entradas y salidas de nuestro módulo y después trabajar con esas entradas, inicializar nuestro PWM Dynamic y a partir de ahí pues trabajar con esas entradas para ver la reacción de la salida. Así que damos a Module y le voy a dar el mismo nombre que el del archivito, PWM Dynamic P2D2. Y antes de que se me olvide, cierro el módulo. Y para la entrada y salida, pues le damos a Input y ahora tenemos que tener en cuenta pues esas entradas y salidas. Cosa importante a tener en cuenta es que este archivo está referenciado para mi FPGA en concreta que está dentro de mi placa de desarrollo. En otras palabras, esta entrada que voy a definir tendrá que estar asociada a un pin concreto de mi FPGA. Dicho de otra manera, aquí en Quartus tenemos esta opción que se llama el Pin Planner, que si lo abrimos, pues podemos ver que todas las entradas y salidas que tenemos aquí ahora mismo, pues se tendría que asociar a un pin de mi FPGA. ¿De qué manera? Pues aquí en Location, pues tendríamos que definir el pin que queremos pues, asociarlo con la entrada y la salida. ¿Vale? Esta entrada y salida de momento están asociadas al PW Dynamic, a mi módulo. Pero normalmente cuando trabajamos con una placa de desarrollo, ya sea compleja o no compleja, sea básica, normalmente el fabricante pues nos genera o nos proporciona un archivito donde nos dice qué pin de la FPGA está conectada a un dispositivo exterior en la placa de desarrollo. Y eso, pues, si lo usamos, la verdad es que nos ahorra mucho trabajo. Y eso es lo que yo voy a utilizar. En mi caso, TeraSic pues proporciona un archivito CSV y lo voy a incorporar aquí. Para ello le doy aquí a Assignment, Import Assignment y le doy aquí y este es el archivito de TeraSic. Se le doy OK, se ha importado satisfactoriamente y ahora si le doy a Pin Planner nuevamente podemos ver de que tengo nuevamente los pines o las variables entrada y salida asociados al PW Dynamic anteriormente y aparte pues se me ha agregado esos pines o esas variables con un nombre ya específico que la ha dado TeraSic que dice qué nombre está asociado, qué variable está asociado a qué pin de mi FPGA. Y haciendo esto, pues muy fácil para mí ahora pues asociar los periféricos alrededor de mi FPGA, ¿vale? Y es lo que yo voy a utilizar ahora mismo. Este tipo de nomenclatura. Así que lo voy a cerrar y perfecto. Entonces, para el reloj, pues mi FPGA, si no recuerdo mal, tiene dos tipos de reloj. Tiene un reloj externo de 27 MHz y tiene otro reloj externo de 50 MHz. Yo voy a utilizar el de 50 MHz. Clock 50. Y para cerciorarme de que realmente se escribe de esta manera,
me voy a Pin Planner y busco por clock, que estará por aquí por algún lado. Exactamente, 27 MHz y es de 50 MHz, ¿vale? Tengo que utilizar la misma nomenclatura, el mismo nombre. Que este reloj de 50 MHz está en el pin N2. Como podéis ver, yo no tengo que hacer el esfuerzo ahora de irme a la FPGA, digamos, al datasheet de la FPGA y ver dónde voy a asociar pues, la variable de reloj a qué pin, sino que en este caso ya pues, lo tengo ya todo asociado y conectado. Así que esta será mi señal de entrada de reloj. Ahora tengo que otra señal de entrada que será para la señal de enable. Y en mi caso pues voy a utilizar un switch que tengo en mi placa de desarrollo. SW, que será el switch 0. Tengo que tener una salida, que la salida será la del LED, donde veamos la señal generada de PWM. Y para los LED, pues será el LED G. Si no recuerdo mal, ese es el nombre del LED, ¿vale? Una vez que tengamos ya definida entrada y salida, pues ahora simplemente lo que tengo que hacer es definir o inicializar mi módulo. Así que vengo al módulo, copio el nombre, me vengo aquí, lo pongo nuevamente, le doy un nombre, unit under test, número 0, y ahora simplemente pues les voy inicializando los valores. Por ejemplo, para el contador WM counter. Pues para el contador tengo que generar aquí una variable interna tipo registro, que será también de 8 bits, que la voy a llamar PWM, pues la misma PWM count. Lo que realmente este no es el count, porque sería la interna, sería el count. Exactamente, con el mismo nombre. Cuidado con eso, ¿vale? Solamente podemos inicializar aquella variable o puerto de entrada y salida que tenemos en el módulo, no dentro del módulo, no las variables. Las variables no están accesibles fuera de ella. ¿Vale? Y le damos el valor pues, de 0. Son de 8 bits y lo inicializamos a 0, por ejemplo. Y este será el de aquí. Y para que quede claro, pues ese PWM duty cycle, el que va a definir el duty cycle de manera dinámica. Mediante aquí. Bien, una vez que lo tenemos definido, inicializado, mejor dicho, ahora vamos con la señal de enable. Señal de enable, en mi caso, va a ser el switch 0, tal como tengo aquí. Y necesitamos la señal de reloj, que la voy a dejar de momento vacía y ahora explicaré por qué. Y finalmente, pues la señal de PWM, que será la señal de salida, que en mi caso pues será el LED verde, el número 0. Y bien, con esto ya tenemos inicializado nuestro módulo PWM Dynamic. Bueno, podemos ver de que la señal de reloj todavía está por inicializar. ¿Y por qué no he puesto la señal de reloj todavía? Pues por una cosa muy sencilla. Mi señal de reloj que yo tengo ahora mismo es de 50 MHz. Si yo pongo aquí 50 MHz, en el LED, que será la señal PWM de salida, pues la verdad da igual el duty cycle que pongamos, el ciclo de trabajo que pongamos aquí, de que realmente el LED casi siempre lo vamos a ver pues casi encendido, porque la señal de reloj es de una frecuencia muy alta. Así lo que voy a hacer es simplemente modificar la señal de reloj. Es decir, voy a generar una señal de reloj que a simple vista, cuando cambiemos el ciclo de trabajo, el duty cycle del PWM, podamos verlo en el LED. Así que esto lo voy a modificar y lo voy a hacer con una variable, con un bloque always, que lo voy a inicializar primero y ahora veremos cómo lo vamos a hacer. Y aquí lo que voy a hacer ahora pues es en un flanco de bajada, cada flanco de bajada de mi señal
de 50 MHz, pues vamos a trabajar con ello y vamos a generar otra señal de salida. Y la señal de salida que voy a generar, que es la que voy a asociar aquí a la variable de clock, será, pues, por ejemplo, puedo generar una como la que hicimos en nuestra simulación anteriormente, de 250 Hz. Así que vamos a primero a plantearlo y después ya lo vamos haciendo. Significa, en resumen, que si tengo una frecuencia de oscilador de 50 MHz, como la que tengo en mi caso, mi reloj de 50 MHz, yo quiero tener una frecuencia realmente de PWM de oscilador, quiero tenerla de 250 Hz. Esto no significa, como ya vimos en la simulación, que esta será la frecuencia de nuestra señal PWM generada, sino significa la señal de entrada a nuestro bloque PWM Dynamic, ¿vale? Yo quiero generar una señal de 250 Hz que se la asocie a mi bloque PWM Dynamic. Entonces, con estos datos de entrada, si quiero generar esta señal de reloj, pues tengo que calcular la diferencia. La diferencia pues será algo tal que así. Será esta dividida por 2 veces esta de aquí. Y pongo 2 veces porque recordar de que la señal va cambiando, ¿vale? De alta a baja y de baja a alta. Es decir, tenemos que generar un ciclo completo. Por eso es el por 2. Y una vez que tenemos hecho, voy a copiar, sustituimos valores y lo vemos. 50 MHz y esto sería 250 Hz. Eso significa de que la equivalencia estaría en 100.000. Bien, con ese cálculo y con este dato que tenemos aquí, pues lo que significa que tenemos que crear una variable registro, porque estamos dentro del bloque always, por ejemplo, de 32 bits, que sea simplemente pues un retardo, un delay. Vamos a llamarla, por ejemplo, delay. La vamos a inicializar a 0. Y con esa variable con la que vamos a trabajar aquí. Vamos a decir que si esa variable es menor de 100.000, que será el número que hemos calculado aquí. Si es menor, pues simplemente que esta variable siga incrementándose en una unidad. Y cuando se desborde, pues esa variable pasa a valer 0 para continuar nuevamente. Y aquí es donde tendríamos ahora nuestra nueva variable de reloj, que la vamos a definir aquí. De CLK de 250 Hz. La vamos a inicializar también a 0, por ejemplo. Y esta variable de reloj pues cambiará su estado cada vez que se desborde la variable interna delay, ¿vale? Y esta variable reloj será la que le asignemos a nuestro bloque PW Dynamic. Bien, para hacer un resumen, para que no nos perdamos, yo tengo una frecuencia de variable reloj muy alta, de 50 MHz. Eso significa o implica de que cualquier tipo de duty cycle que utilicemos, de carga de trabajo que utilicemos, pues a la salida, al LED, pues será inútil al ojo humano, ¿vale? No podemos ver los cambios. Mientras, entonces lo que he hecho es generar una señal de reloj alternativa procedente de los 50 MHz para que cuando trabajemos con el ciclo de trabajo, con el PWM Duty Cycle, pues podamos ver los cambios en el LED, en la salida. Y lo que yo simplemente pues tengo de entrada 50 MHz y quiero generar una salida de reloj de 250 Hz. Entonces lo que hago simplemente con esta fórmula de aquí, pues calculo, digamos, el tiempo de que una variable interna de retardo, pues tiene que esperar hasta generar los 250 Hz. ¿Vale? Eso es lo que hace este bloque always, de aquí nada más.
y genere una señal de reloj procedente de otra señal de reloj. Bien, una vez que tenemos ya generado la señal de reloj, ahora pues simplemente lo que tenemos que hacer es ver cómo cambiar el duty cycle, es decir, la carga de trabajo. Y para ello entonces lo que voy a hacer es generar o definir aquí otra señal de entrada, porque mi placa de desarrollo tiene botones, entonces voy a utilizar uno de ellos. Voy a definir uno de ellos y lo que voy a hacer es que cada vez que pulse el botón, pues voy a cambiar el ciclo de trabajo. Y lo que voy a hacer igual que hicimos en simulación. Voy a pasar de 0, de un ciclo de trabajo de 0% al 23%, 50%, 75%, 100% y vuelta a empezar, ¿vale? Desde 0 hasta el 100% del duty cycle, pasando por los estados intermedios. Entonces, dicho esto, lo que voy a crear nuevamente es un bloque always. Voy a definirlo primero y ahora empezamos a trabajar en ese bloque always. Y dentro de ese bloque always, pues lo que voy a decir es que cada vez que mi botón pase a baja y un flanco negativo, es decir, mi botón normalmente siempre está en alta, una señal positiva. Cuando pulsamos el botón pasa a baja, si cuando pasa a baja significa de que este bloque always se activará. Y cuando eso pase, pues lo que quiero simplemente es con una variable interna contador también que cuente pues de 0 a lo que sea para definir los estados. Entonces esa variable contador, pues por ejemplo, bueno, vamos a definir primero los estados para saber más o menos lo que necesitamos. Voy a utilizar un case y lo que voy a definir la variable primero contador, pero sin definir cuántos bits tiene. ¿Vale? Duty cycle, por ejemplo, lo voy a llamar. Y la voy a... Bueno, de momento no voy a hacer nada más. Simplemente la voy a definir para ver después cómo lo hacemos. Entonces, en case, ahora es donde empezamos a jugar. Lo que voy a decir que el estado por defecto, pues sea espérate, sea el 0%. Eso significa de que el estado debe estar a 0. ¿Vale? Perfecto. Esto es lo mismo a decir 0% PWM duty cycle. La señal de PWM estará siempre en baja. Voy a definir otro estado. Y necesitaré, a ver, voy a poner de aumento 1, ¿vale? Para no hacerme un lío. Ese será el 23%. Para el 23%, pues ya lo hemos calculado anteriormente, será el 59. Vale. Estado 1. El estado 2. Que será el 50% de señal duty cycle, que es lo mismo a decir 128. Tengo el estado 3, que será un 75%, que es lo mismo a decir 191. Bueno, esto es más o menos, que no es exacto. Aquí si le ponemos más o menos, el 75%. Y finalmente, el estadio 4, que será el 100%, y este sí es 100% seguro. Y para el 100% pues será el 255, porque recordad de que nuestra resolución es de 8 bits, por tanto va de 0 a 255, que no es lo mismo que 256 pasos. Bien, una vez con eso, pues ya podemos ver de que la variable de registro que necesitamos pues, es de 3 bits. De 3. ¿Vale? Una vez que lo tenemos, pues ya simplemente lo que podemos hacer es inicializar esta, por ejemplo,
al primer estado. 3D1, por ejemplo, al 23%. Que lo ponemos aquí ahora. Este sería el número 2. Este es el número 3. Y este es el número 4. Perfecto. Aquí ya lo tenemos. Voy a poner esto para que se vea mejor. Aquí. Entonces tenemos del 0 al 100% pasando por todos los estados intermedios con la variable duty cycle. Entonces cada vez bueno, esto voy a poner aquí que sea mejor. Y ahora end case. Y cerramos el end case. Bien. Y ahora simplemente pues tenemos que ver cada vez que pulse el botón, pues la variable duty cycle tendrá que incrementar en una unidad. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Decimos duty cycle, mientras sea menor que esta de aquí, pues lo que vas a hacer incrementándote en una unidad. Y una vez que se desborde, pues simplemente la ponemos a 0. Para que empiece nuevamente. Bien. Aquí lo que decimos es select. Aquí. Entonces aquí lo que hacemos, ya en resumidas cuentas, es cada vez que presionemos el botón, se incrementa la variable utilizada con una unidad y aquí ya procesamos ese incremento. Y mediante ese incremento, pues lo que hacemos es activar todos los pasos que hemos definido para nuestro ciclo de trabajo. Y para que no haya ningún tipo de problema, lo que voy a hacer es irme al test bench y voy a copiar esto de aquí. ¿Vale? Para que aquí también esté presente. ¿Vale? Y esto significa la resolución, o mejor dicho, no la resolución, sería la relación entre la frecuencia de entrada, que en este caso sería de 250 Hz, ya no tenemos que calcular nada porque ya lo hemos hecho. Teníamos una frecuencia de PWM de oscilación de 250 Hz que lo hemos generado aquí. Aquí hemos generado esta señal de reloj de 250 Hz y la relación entre la frecuencia de oscilación de PWM de entrada para el bloque PWM Dynamic y la frecuencia o periodo de nuestra señal generada de PWM, pues se muestra con esta ecuación de aquí, ¿vale? Que ya hemos explicado en la simulación, que en este caso pues será alrededor de 1 hercio. Pues dicho esto, le damos a guardar y en teoría pues ya estaría. Entonces ya podemos cerrar el test bench y ahora simplemente le tenemos que indicar a Quartus de que este archivo de aquí va a ser el top level entity. Así que nos venimos aquí, pulsamos botón derecho sobre el archivo y decimos que ese es el top level entity. Guardamos por si acaso y ahora compilamos y sintetizamos para que todo esté bien. Para que todos los archivos que genera la Quartus pues se haga referencia al archivo que C2D2, ¿sí? Para mi ciclón, para mi FPGA concreta y mi placa de desarrollo. No tenemos ningún error, perfecto. Ahora simplemente nos quedaría pues comprobar el funcionamiento en la vida real. Y antes de programarlo, simplemente pues nos vamos nuevamente a Pin Planner. Ya podemos perfectamente de que ya simplemente las variables que teníamos definidas con el archivo del fabricante pues están aquí, ¿vale? Y todo está asociado al pin de la FPGA. Y pues me ha salvado o me ha ahorrado pues no sé cuánto tiempo, pero sí bastante tiempo a la hora de identificar qué pin está conectado a qué, utilizando este archivito. Y ahora sí que sí, pues nos vamos a ir al Programmer, simplemente le damos aquí y bueno, pues antes que nada nos venimos aquí, doble clic aquí y en Output Files, en teoría, pues cuando compilamos y sintetizamos, pues Quartus nos genera dos archivitos, el .pof y el .soft. El .pof es para guardar el programa
que tenemos aquí, que hemos definido en la memoria externa no volátil de nuestra FPGA, y el punto .soft es para guardar nuestro programa en la memoria externa volátil de nuestra FPGA. La diferencia entre volátil y no volátil es que la volátil, pues cada vez que iniciemos, si apaguemos y encendamos nuestra placa de desarrollo, pues el programa se pierde, mientras que el punto .pof, el programa se mantiene. Dependiendo de vuestro fabricante, pues tendréis que trabajar o configurar unos switches externos para programar el punto .pof. Normalmente es más fácil el punto .soft, que no tenemos que prácticamente configurar nada. Y que yo utilizar punto .soft de momento. Le damos aquí a Program y Configure. Voy a activar mi vista de mi FPGA y le digo de que lo programe. ¿Ve? Ya está programado. Guardamos por si queremos reusar nuestra configuración en un futuro y ahora vamos a ver pues, cómo funciona en la vida real. Voy a extenderlo y vamos a ver ahora pues cómo funciona. Y podemos ver de que nuestro LD de aquí sería el encargado de nuestro PWM y ahora mismo está a 0 porque en teoría pues, hemos definido nuestro programa que sea a 0. Si pulsamos el pulsador, pues en teoría estaría al 25%, al 23%. Si pulsamos nuevamente, estaría al 50%. Si pulsamos nuevamente, estaría al 75%. Y finalmente, si pulsamos nuevamente, estaría siempre al 100%. Eso lo vamos a comprobar ahora, pero antes que eso, voy a pulsar nuevamente y estaríamos otra vez en 0. Si le doy aquí al 23%, por ejemplo, activado, recordad que tenemos una señal de entrada de enable que está configurado en este switch. Si le doy aquí, en teoría debería de resetear la variable y evidentemente la señal de salida pues no cambia, ¿vale? Porque ahora mismo no está funcionando nuestra señal PWM. Se queda activada porque es el último estado donde se ha quedado. Si lo activamos nuevamente y por ejemplo pillamos, a ver si pillo uno que sea el 0. A ver, voy a cambiar otro. No puedo. A ver, está haciendo difícil. Bueno, se entiende la idea. Al fin y al cabo, siempre se queda activada pues la última señal que esté activa, ¿vale? Pero bueno, lo que quiero indicar con esa señal de enable es de que si está activa, está en alta, nuestro PWM pues no funciona, ¿vale? Y si está en baja, pues empieza a funcionar pues normalmente. Ahora simplemente para comprobar de que todas las señales pues están al 23%, al 25% y tal, pues lo que voy a hacer es activar pues el osciloscopio. Y para ver pues cómo funciona, pues simplemente activo el osciloscopio, pongo aquí las ondas del osciloscopio y bueno, vemos que al principio pues todo 0, incluso lo vemos en el LED y ahora le doy aquí al pulsador, al botón. Y en teoría tendría que estar en 23%, que es lo que primero que vamos a calcular. Paramos y vamos a analizar esta señal de salida. Lo que voy a hacer es agregar un par de cursores y lo primero que voy a hacer es calcular, verificar el periodo de la señal. Ya lo hemos calculado anteriormente, ¿vale? Tendría que ser alrededor de 1,02 segundos. Así que vengo para acá, le digo de que este está referenciado aquí y evidentemente pues vemos aquí de que el periodo de nuestra señal de PWM pues 1,02 segundos, ¿sí? Lo que calculamos anteriormente. Por lo tanto, una cosa que ya tenemos bien. Ahora voy a calcular de que en este modo pues sería el 23% de nuestra señal. El 23% de 1,02 segundos pues sería alrededor de 23, ¿no? De 0,23 segundos. Lo que voy a hacer, me vengo aquí, cojo este y aquí lo tenemos, ¿vale? 0,23 segundos. Por lo tanto, el primero de 23, el duty cycle de 23%, o la carga de etapa de 23%, pues es correcta. Lo que voy a hacer ahora es ponerlo nuevamente aquí. Y voy a cambiar al siguiente estado. Le doy al botón y aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a parar esto para analizarlo.
Y ahora vamos a analizar el del 50%. Pues nuevamente el 50% de 1,021 pues está alrededor de 0,51. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Así que el de 50% pues lo tenemos también pues bien definido. Le damos aquí nuevamente al osciloscopio y cambiamos al siguiente estado de duty cycle. Vale, paramos. Lo tenemos aquí definido y este sería el del 75% que está aquí definido. Y el 75% de 0,21 pues será 0,76, por algo 0,77, algo parecido, ¿vale? Por lo tanto, también está bien. Y por último, pues tenemos el 100%, aunque ya el osciloscopio da igual, lo podemos ver en el LED, pero simplemente para cerciorarnos de que todo sea en alta, pues vamos a verlo aquí también en el osciloscopio. ¿Vale? El LED está fijo y podemos ver que en el osciloscopio, pues también nuestra señal pues, está fija en alta. Eso significa de que está el ciclo de trabajo está al 100%. Y bien, esto era lo que realmente os quería enseñar hoy, cómo modelar o mejorar nuestros bloques, nuestros módulos de PWM, en este caso para que la carga de trabajo pues sea, en este caso pues dinámica, la podamos modificar como queramos en nuestro programa. Y si te ha gustado el vídeo, pues dale like. Si tienes algún tipo de comentario, por ejemplo, cómo has adaptado el módulo para tu FPGA en concreta, para tu placa de desarrollo en concreta, pues me lo dejas en los comentarios. Y si no te quieres perder vídeos de esta temática, pues ya sabes, síguenos en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.